Ojalá pueda. Mi tema es cómo se escribió la Biblia. Les quiero confesar que he estado en un dilema porque sé que tenemos que comprar una computadora, pero estamos viendo lo de la fachada de enfrente, que ya estamos en eso. Bájale un poquito, con lo de la fachada de enfrente y estoy en gasto en esto o qué hacemos, pero estamos en eso con la ayuda del Señor. Bien. ¿Cómo se escribió la Biblia? Y vamos a versar nosotros en el Salmo 19, nos ponemos de pie los versos 7 al 11. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, 7 al 11. Vamos en el verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Juntos, tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Ay, gracias por tu palabra. Gracias por haber dedicado tiempo en esos hombres. Gracias por la finura de la palabra, la belleza de la palabra. Tenga bien hablarnos y bendecirnos. Espíritu Santo, estoy ante la palabra que tú inspiraste. Amado Padre, estoy ante su voluntad y ante su pueblo, y quienes nos van a ver a través de Betania y Misiones, a través de Radio Nisi y a través de la sección tercera. Bendice a todos y cada uno de los que en algún momento se sienten a ver esta transmisión. Gracias a Dios porque su presencia ha estado a través de las alabanzas. Siga permaneciendo y sígase engrandeciendo su presencia ahora a través de esta palabra que hemos hablado. Seremos bendecidos en ella, seremos edificados en su palabra, que la suma de ella es verdad. Gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento un momento. Bien, les dije que yo quiero mayormente girar en la enseñanza en torno al pensamiento, las circunstancias. ¿Qué mensaje hay en las circunstancias? ¿Y qué tenemos que aprender nosotros de esas circunstancias en las que fue escrita la palabra de Dios? Escribí, las escrituras son la palabra de Dios y son, ¿qué son? Son palabras vivas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, díganlo fuerte, la palabra de Dios, ¿qué? Es viva y eficaz. Sigan. Bien, también escribí que la Biblia o la palabra del Señor, el Espíritu, en Juan 6:63, otro texto, el Espíritu, a ver, ¿cómo dice? El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿para qué? Las palabras que yo os hablo son ¿qué? Bueno, dos veces, estamos leyendo dos veces, a ver, tomen nota, estamos leyendo dos veces en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estamos leyendo aquí en palabra de Cristo que la palabra de Cristo es que son vida. Entonces, cuando yo estoy ante la palabra, estoy ante la vida. Estoy ante la eficacia de alguna cosa que me esté pasando, que si yo hago lo que dice la palabra, yo no voy a fracasar, a mí me tiene que ir bien, son viva y eficaz. Estoy ante una palabra que si tengo una intención mala y estoy declinando, pero yo agarro la palabra, no voy a perder la batalla, no voy a perder la guerra. Las palabras que yo les hablo son espíritu. Somos criaturas espirituales. Yo no le puedo hablar la palabra a la columna.
Este inmueble no siente el efecto de la palabra, porque no es espíritu el inmueble, el inmueble es material, pero yo soy materia y soy espíritu también. Tengo la espiritualidad de Dios. Y aunque sean letras, hay algo que se mete dentro de nosotros de esta palabra. Y eso es lo importante. Bien, lo que quiero decirles ahora es lo siguiente, que veremos cómo es que esa palabra es la palabra de Dios, veremos cómo esa palabra es la palabra de Dios y además quiénes la escribieron, en qué circunstancias la escribieron y cuál es el mensaje que nos transmiten. Vamos, ¿qué cosa vamos a ver? ¿Cómo es que esa palabra llegó a ser la palabra de Dios? Además, no quién. Porque hay más de 40 autores, no los puedo citar todos, más de 40 autores en lo que es la formación o el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y en qué circunstancias se escribieron? No toda la escritura se escribió en la misma circunstancia, en el mismo tiempo, en el mismo siglo, en el mismo año. Y además, ¿cuál es el mensaje que nos transmiten? A ver, esas circunstancias. Quiero decirles que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo dice. Usted no va a encontrar en el mundo ningún otro libro. El Código Da Vinci, la historia de Sun Mun-Sun, no lo va a encontrar, que Harry Potter, que El Señor de los Anillos, son libros famosos. Que el vendedor más grande del mundo. No va a encontrar usted que Don Quijote de la Mancha. Usted no va a encontrar en ninguna otra parte del mundo un libro que diga que es la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia sí dice de ella misma eso. ¿Cómo dice segunda de Pedro 1:21? A ver, lo pueden leer. ¿Cómo dice? Dice, porque nunca, ¿qué cosa? Léalo. Siendo que, pero nunca hablaron qué, nunca hablaron de su propia voluntad. Observe el verso. Es un verso del Nuevo Testamento que hace alusión al Antiguo Testamento, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que no emanó de ello, que no fueron las suras que allá trazó Buda, que no es el libro del Corán que quiso escribir allá que tienen los islámicos. Este fue un trato de Dios con personas, nunca la profecía. Y observen las declaraciones de Cristo. ¿Cómo dice Juan 10:35? Estos son versos bonitos. Observe Juan 10:35. Juan 10:35. Ahí está hablando Cristo. Estoy en el Evangelio según San Juan. Si llamó dioses con minúscula, haciendo referencia al hombre, aquellos a quienes, ¿qué cosa? Vino la palabra de Dios. A ver, vino la voluntad de Dios. ¿Vino qué? El juicio, la revelación, la inspiración. ¿Vino qué? La ley, el testimonio, el decreto, la sugerencia y la orden de Dios. Así, usted maneje todos esos sinónimos. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué no puede ser quebrantada? Cristo está diciendo, se tiene que cumplir toda la escritura. Es verdad que por ahí circulan libros de carácter escatológico, como las profecías de Nostradamus. Sí, por ahí está. Pero eso puede fallar. Pero lo que aquí dice es, Cristo dijo, la escritura tiene que cumplirse, ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Pedro, de Moisés, de Marcos, es la palabra directa del Señor. Cuando leemos nosotros la escritura, vamos a encontrar muchos versos donde se hace alusión de que la Biblia es la palabra del Señor. Son muchos versos, pero vamos a ir brincando. Punto 2, los escritores, vamos al punto 2, a ver si aparece en pantalla, en chiquito. Pero dentro de lo segundo que quiero decirles es, los escritores de las escrituras fueron diversos, ¿sabe? No toda la Biblia la escribió Pedro, Pablo, David, Moisés. Y eso es algo que yo quiero que entiendan, que hay un intervalo como de 1500 años,
La Biblia no se escribió en un solo momento de golpe y zumbido. 400 años antes de Cristo, por lo menos, de haber sido escrito el último libro, el de Malaquías, Zacarías, aquellos libros. Unos que 400 años. Y alguien dijo así: hay un silencio de Dios. Entre la última página del Antiguo Testamento hay una hoja en blanco. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una hoja de silencio que son 400 largos años hasta que vino nuestro Señor y se reinscribe una nueva historia. Hay 400 años donde Dios trató con una nación y ahora viene el trato de Dios con todas las naciones. Mientras que el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con una sola nación. Hace unos días estaba yo en un seminario de las fiestas judías y oí a alguien que decía: ¿por qué odian tanto a los judíos si nos han dado los mejores científicos? Porque decía la que narraba acerca de Benjamín Netanyahu: ¿por qué odian tanto a los judíos si son los que nos legaron la Biblia? ¿Por qué odian tanto a los judíos si son los que nos han dado al judío más grande de toda la tierra, a Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Pues fue la pura obra del diablo, porque a Satanás no le gustan las cosas excelentes de Dios. Vamos a ver este punto. Los escritores fueron diversos y en diversos tiempos. Moisés escribió por lo menos los primeros 5 libros. ¿Qué dice Éxodo 20? A ver, sencillo, Éxodo 20, 1 y 2. Observen la escritura. Habló Dios todas estas, habló Dios. O sea, así quedó escrito. No dice: y Moisés subió y pensó, y Moisés concibió, y Moisés se... No, habló. Noten esta del verbo hablar. Habló Dios todas estas palabras. Verso 2, diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Así quedó escrito, habló Dios. No hay por allá otros libros que digan eso. Habló Dios. ¿Y qué dice Deuteronomio 5.1? A ver, Deuteronomio 5.1. Deuteronomio 5.1. Solo voy de paso, no puedo hacer mucho énfasis. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos yo produzo hoy en vosotros, oídos, aprendiéndolos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Qué más sigue? Sigue. Jehová. Y pone ahí de por medio, pone de por medio a Dios, Jehová. A ver, el que ustedes vieron que vino al Sinaí, ustedes oyeron su voz. Ustedes oyeron que habló, ustedes vieron los truenos, ustedes vieron la nube, ustedes vieron el humo, ustedes vieron la gloria de Dios y el fuego que ardía hasta arriba. Ustedes no vieron una serpiente, ustedes no vieron un dragón, ustedes no vieron una constelación de estrellas en movimiento, ustedes oyeron la voz de Dios. A ver si lo encuentro ahora acá para afianzar eso. En Deuteronomio 6, a ver si puedo, tengo que poder, no lo tengo allí, pero son pasajes que están aquí en la Biblia. En Deuteronomio capítulo número 6 y capítulo 8 se vuelve a repetir lo mismo. Deuteronomio capítulo 6, dame el capítulo 6. A ver, no, es el capítulo 4, a ver, capítulo 4 del 6. Capítulo 4 de Deuteronomio 4, verso número 32. Observen la lectura, Deuteronomio 4, 32. Vea la pantalla, vea, y en su Biblia. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa,
o se haya oído otra como ella. Siguiente verso. ¿Cuál? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego? Es lo que digo, como tú la has oído sin perecer. Entonces déjenme decirle, y les menciono el primer punto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se escribe bajo una experiencia ante un monte que arde y ante un Dios que habla. Un pueblo como de 2 millones de personas que están oyendo a Dios. Así fue como se escribieron esos primeros 5 libros, bajo una intervención directa de Dios, hablando Dios y un pueblo oyendo la voz de Dios. No quiero que piensen que el hombre está sentado en un cuarto y está fumando cigarro y comiendo sabritas y está inspirado. No, el hombre está oyendo la voz de Dios y hay un pueblo oyendo y hay un Dios escribiendo en las 2 tablas de la ley algunas de todas las partes que Dios reveló. De ahí en fuera se entiende que Moisés debió haber escrito todo lo que Dios le dijo. Entonces, ustedes cuando llegan ante la Biblia, ante Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, las circunstancias en que esos libros fueron escritos fue un hombre que estuvo 40 días en ayuno allá arriba. A ver, 40 días, no en una cantina, no en un baile, 40 días en abstinencia, 40 días en santidad, 40 días sin comer ni beber, solo ante la presencia de Dios. Así vino este libro. ¿Habrá en el mundo otro libro que diga que fue escrito? ¿Cómo quedan las suras? ¿Cómo queda el Corán? No lo hay, no lo hay. La Biblia en ese sentido es única. No hay otro libro. Estoy diciendo apenas los primeros 5 libros. 5 libros. Ustedes tienen muchas circunstancias. Esta es la Biblia que a Dios le plació que circule por todo el mundo. Y mis preguntas son estas y quiero irlas dejando entre manos de los que me ven por internet. Algún día Dios poblará este vasto e inmenso universo donde hay miles de millones de galaxias como esta galaxia. Dios no es pequeño. Los planes de Dios son inmensos, eternos e interminables. ¿Qué se estará escribiendo de tus propias circunstancias? ¿Cuáles son tus vivencias tuyas? Moisés fue al Sinaí, se meñó la gloria de Dios. Y el hombre nunca pensó que su historia de 40 días de ayuno iba a ser escrita para inspirarnos a nosotros lo que es un ayuno profundo en la presencia del Señor. El hombre que decidió renunciar a ser rey de Egipto pasó a ser el hombre que atrajo la presencia de Dios al Sinaí. ¿Me están entendiendo? Diga gloria a Dios si me están entendiendo. Bueno, así se escribió por lo menos esa parte del libro de Génesis. Deuteronomio, ahora vamos a David. David, otro de los que intervinieron en la Biblia es David, Salmo 72, 20. Hoy me encontré con este verso bonito. Oiga, fíjese. Aquí terminan en el capítulo 72, del capítulo 1, Salmo 1, al Salmo 72, en el último verso, todos esos salmos, dice aquí, todo esto lo escribió David. Ahora, David no fue al monte, David no estuvo como Moisés. Parte de los salmos es un hombre que agarra el arpa, agarra el arpa y así le viene la inspiración de Dios. Eso lo cantó, pero Dios fue el que tomó la boca, los cánticos, los salmos, las composiciones, vino en sentido de gratitud, en sentido de experiencia. Todas esas experiencias, su ida al desierto, 40 días en la cueva de Adulam, todas esas huidas de Saúl, David allá entre los filisteos, a Dios le plació declararlo su palabra y así se escribieron 72 salmos. Incluso Pedro cuando habla acerca de David, en Hechos 1:16, vamos Tito, Hechos 1:16, dice Pedro de David, observen cómo dice la escritura.
Estoy ahora en el Nuevo Testamento, pero el pasaje es alusivo al Antiguo Testamento. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Aquí entra la profecía. David vivió 1000 años antes de que Pedro hablara. 1000 años, es lo que tiene. La palabra de Dios fue escrita en sentido profético. Y para eso ya Dios no usó a Moisés, sino usó al salmista, al rey de Israel, a David. Se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Deténgase aquí. El Espíritu Santo es Dios. En la divinidad y en nuestro Dios está el Padre Jehová de los ejércitos, está el Hijo Jesucristo y está el Espíritu Santo. No se demerita ninguno. El Espíritu Santo es Dios. Y tomó la mente, y tomó la boca, y tomó la inspiración, y tomó el arpa de David. Y así se escribieron un sinnúmero de salmos inspirados por Dios, cánticos inspirados por Dios. Antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro está señalando ese salmo número 119. Pedro hace alusión aquí al salmo número 109 que habla de Judas. Y Pedro lo interpreta y está diciendo que David fue profeta. Y más adelante lo vuelve a decir. Entonces, en la compilación de la escritura intervienen los cantos, interviene la adoración, interviene la alabanza. Yo no sé allá en la eternidad cuántos cantos se hayan compuesto, ya no ante una experiencia, ante un Sinaí ardiendo, sino ahora una experiencia en el mar, una experiencia de enfermedad, una experiencia como ese canto que dice, ya lo venían siguiendo. Ya habían planeado su mal. ¿Eran cuántos? 4 de caballos. Entonces, cada uno de esos salmos, ¿qué irá a hacer Dios de esas composiciones? Porque los salmos son composiciones, los salmos son canciones, pero a Dios le plació darle la calidad de palabra de Dios, porque en medio de ellos los salmos contienen ¿qué? Palabras proféticas. Qué tremendo, eso es algo tan lindo. Me gusta a mí penetrar sobre eso. Cuando vemos la escritura, es que no tiene orden allí como lo sacaron, Tito. Veo que no está como. Yo lo venía a ver, déjame ver si venía, estoy en el punto 2. Voy en el inciso C. Sí, voy. Ok. Dentro del inciso C, quiero hablar ahora cómo se escribió. Y voy a Pablo, es correcto, está bien. En el siguiente inciso yo señalo que Pablo, vamos Tito, Pablo, señalo ahora a Pablo. Pablo escribió, ¿cómo se escribieron las epístolas? Vamos a la epístola. Ustedes oyen Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Luego escuchen a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, a Tito y a Filemón. Solo leen así. Pero ¿cómo es que esas cartas se escribieron? ¿En qué circunstancias? Así empiezan muchas epístolas. Pablo, siervo de Jesús, noten, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué? Apartado. Noten eso, observen todo el juego de palabras, la identificación. ¿Quién escribe la carta? Su función. ¿De quién? Siervo de Jesucristo. Su llamado, apóstol. El perito, el que pone el fundamento, el que va a ser ya no es profeta, ya no es como aquello, ya no es el rey. Ahora entra este término en el Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿qué? Apartado, así empieza. Y encontramos más escrituras como esta. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 1:1. Quiero que aprendan a ver esos detalles en la Biblia. 1:1. Pablo. Ya es otra epístola. Así me identifico, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. Y mi ayudante, el que ahora está conmigo, mi ayudante Sóstenes, ahí. Yo quiero que analice. Y después de eso,
escribe todo lo que el Espíritu Santo le dice que Pablo escriba. Encontramos ahora en 2 Corintios 1:1, es la misma J, 2 Corintios 1:1. Otra vez, vean, les estoy llevando por la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora es otro ayudante, el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos. Pero, ¿cómo se escribieron esas epístolas? A mí lo que me gusta es el tenor de cómo se escribieron esas epístolas. Ahora vamos a ver a Pedro, 2 de Pedro 3:15-16. Pedro reconociendo a Pablo. Pedro reconociendo a Pablo. ¿Qué dice? Y tened entendido. O sea, Pedro el que recibió las llaves. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo. ¿Qué más? Según la sabiduría que, a ver, no suya, que le ha sido dada. Que le ha sido dada, entonces las epístolas ocurren bajo un don de revelación de sabiduría. ¿Qué más? Os ha escrito casi, y aquí viene la aceptación del apóstol Pedro de los escritos de Pablo. Esto es importante saber. La iglesia evangélica hay algunos libros que no los reconoce, que la católica los reconoce, nosotros le llamamos libros apócrifos o espurios, pero esto es una aceptación del apóstol San Pedro a las epístolas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, toda la pluralidad, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras. Es importante hacer notar de esto que les quiero decir, que cada uno de estos libros tuvo diferentes circunstancias. Voy a mi punto tercero. En mi punto tercero les quiero decir lo siguiente, voy a buen paso. La circunstancia en que se escribieron esa palabra de Dios, la circunstancia, y aquí quiero hacer un poquito más de entendimiento. ¿Qué nos enseñan? Porque aquí voy a tocar 7 incisos. ¿Qué nos enseña esa circunstancia? Bueno, nos enseña lo siguiente, Éxodo 24:12-15. Éxodo 24:12-15. Éxodo 24:12-15. 24. Observen, sube a mí. Habló Jehová a Moisés, sube. O sea, deja al pueblo. Te quiero consagrado. Sube. Deja a tu mujer. Deja a tus hijos. Sube a mí al monte y espera allí y te daré lo que yo voy a escribir. Observen eso. Entonces, hay una circunstancia. Dejar familia. Y acuérdense que Jesús dijo: el que no dejare padre o madre por mí. ¿Qué dice? Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Por qué, hermanos, esto? Porque a partir de ahí el pueblo de Israel empezaba a ser una nación. El pueblo de Israel era cautivo y eran súbditos de los egipcios. Cuando Israel sale de Egipto, Dios es su rey y el rey va a promulgar sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos. Y el rey Jehová hace a esta nación su reino. Yo voy a señorar sobre ustedes y les voy a mostrar las leyes, la forma en que quiero que ustedes se conduzcan, y les voy a dar leyes civiles, leyes militares, leyes espirituales, leyes religiosas. Les voy a dar todas estas leyes a ustedes. Y entonces Dios se las dio a Moisés. ¿Qué sigue? Y se levantó Moisés. Esto es bonito, miren, hermano. Hoy me impactaba esto. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, su servidor. Fíjense hasta dónde llegó Josué por ser un servidor. Entiendo que Josué también ayunó sus 40 días y se levantó. Esto va de paso, esto es de paso. Y se levantó Moisés con uno que le servía, que era Josué, y subió. Esto no debería de estar, pero ahí se empieza a descubrir las características que deben de tener aquellos que van a ocupar nuestro lugar.
que deben de ser servidores y deben de seguirlo a uno a donde a uno lo llama el Señor. Porque ¿quién quedó en lugar de Moisés? Josué. Yo por eso a ti te puse Josué. Que no vayas a hacer no es mi asunto, pero yo eso es lo que pensé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Que Dios ayude a Josué. Me gusta esto que estoy enseñando allí porque para mí es algo importante. Verso 14, siguiente verso 14 dice, y dijo a los ancianos, esperadnos. Noten el plural, por favor, son detalles de la Biblia. La Biblia resalta que Moisés ayunó 40 días. No resalta a Josué porque el personaje era Moisés, no era Josué. Pero queda entendido. Esperadnos, noten el plural. Esta palabra habla de los dos. Y aquí hasta que, otra vez Juanita, hasta que volvamos los dos. Hasta que volvamos a vosotros. Mi pregunta es, Moisés subió hasta el monte y en un X lugar, no tan cerca, dejó a su ayudante y ahí se quedó. Pero Josué también subió hasta que se las tragó 40 días de ayuno Josué también. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, si captan. Esto es de entendimiento. Vamos, ¿qué dice? Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Y verso siguiente dice, entonces Moisés subió al monte y qué bonito, una nube cubrió el monte. Así fue entonces como se plasmó toda esa preciosa revelación en un monte, un servidor con su ayudante. Y así vino la revelación. Así empezó el libro de Génesis. ¡Pum! Bajo un dictado, bajo una escritura que salió de la mano directa del Señor. Encontramos entonces dentro del inciso B, encontramos que la historia de Reyes, Crónicas se escribieron bajo un, ¿cómo se diría yo? Un libro de memorias, un libro de historia o sobre asuntos que se iban escribiendo. Quiero leer segundo de Crónicas 15:20, a ver si captan. Segundo de Crónicas 15:20, a ver, si no me equivoqué. 15:20, ahí está equivocada mi cita. Segundo de Crónicas, de Reyes, es Reyes. Sí, está bien. A ver, observe, los demás hechos de Manasés o Manaén y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Voy a explicar. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Ellos llevaban su registro, muy diferente a como escribió David y muy diferente a como escribió Moisés. A Dios le plació que hubiera un libro de memoria. Recuerden que así eran los reyes. Cuando a aquel rey se le fue el sueño, aquel asirio, iban a matar ya a Mardoqueo. Tráigame que leer. Y le trajeron una crónica donde Mardoqueo salvó al rey. Y así fue como entonces Mardoqueo fue honrado y Amán fue ahorcado. Entonces, había esas crónicas, era escribir y escribir, y así se formaron los libros desde el primero de Samuel hasta segundo de Crónicas. ¿Sí lo captan, verdad? Primero de Crónicas 29-29. Observen esta escritura, primero de Crónicas. Y los hechos del rey David. Estamos ya ahora ante la historia de David, que la historia de David está comprendida entre los últimos capítulos de primero de Samuel y casi todo segundo de Samuel se ocupa del rey David. Y ya sobre lo último se ocupa del rey Salomón. Dice, los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas. Entonces aquí aparece un escritor. ¿Quién? Samuel el vidente. Entonces Samuel escribió parte de esas historias y tienen que haber habido otros que en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad. Aparecen tres: Gad, Natán y Samuel. Y así se escriben esas historias. Hermanos, ¿cómo es Dios? Entonces, la palabra pudo haber venido allá del monte,
La palabra vino por un canto. La palabra vino por crónicas que se escribieron. A Dios le plació. A ver, ¿qué le plació a Dios? Que la historia de las valentías de David quedaran escritas. Y esa palabra que a mí como me hacía llorar: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A mí me gusta eso, me gusta leerlo. Y me gusta ese pasaje que de momento agarran y echan al profeta, echan a Daniel al foso de los leones. Y allá cayó Daniel. Y va el rey en la mañana ahí, yo estoy leyendo la Biblia, y le dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú sirves, te ha librado de la boca de los leones. Y estamos leyendo la Biblia. Mi rey, mi Señor cerró las bocas de los leones. ¡Wow! Y eso nos llega, nos motiva, nos despierta. ¿Cuáles son las circunstancias de ustedes? Toda la Escritura usó las circunstancias y los problemas de aquellos hombres para hablarnos y consolarnos. Por eso la Biblia dice en Romanos 15:4, toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Así se escribieron. Paso a otros puntos más. Los libros de los profetas. Observe usted. No puedo citarlos todos, pero parafraseando unos cuantos versos. Ezequiel capítulo 28. ¿Cómo dice Ezequiel? Vino a mí. Observen eso. Vino a mí. Ustedes están hoy aquí y yo estoy allá orando. ¿Qué les digo? Mañana van a venir. Que les edifique, que les motive, que les consuele, que les anime, que se despierten, que cobren fuerza. ¿Qué les digo? Y de repente estoy así y salta algo en mí. Vino a mí la palabra que está escrita, que está dentro de mí. Yo no me pongo a decir, porque la palabra está aquí. ¿Qué le digo? De Tim Marín, de Dos Pingües. No, estos hombres dicen: yo estaba aquí y de repente, ¡pum!, me vino la palabra. Y empecé a escribir lo que me vino de parte de Dios. No me lo inventé, es que eso vino y se apoderó de mí. Así están escritos Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen bendita palabra? ¿Cuántos dicen: es la palabra de mi Dios? Es la palabra de vida, es la palabra de fuerza, es la palabra de nuestro Dios. Siguiente Tito, ¿lo tienes Tito ahí? Siguiente cita para que vean cómo dice. Otra vez Ezequiel, sigue otra vez Ezequiel. Ezequiel 12:21. Vino a mí. Me gusta porque no dice voy a escribir, no, vino a mí. O sea, están hablando en primera persona. Yo estaba allí y de momento aquello se apoderó y pum, empecé a escribir y aquello empezó a fluir. La profecía, ¿qué cosa? Vino a mí. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá el cual renuevo como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le contemplemos. Despreciado y desechado, yo no lo escribí de mí, eso vino a mí. Y escribí la historia del sacrificio del Mesías, el Hijo del Dios viviente. Wow. No se puede eso escribir al de Tim Marín, a la vera de cuántas y pega. Fue una precisión de lo que fue el sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen gracias por tu palabra? Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Sigue verso 2. Sigue verso 3. Sigue verso 4. Vino pues, hermanos, esto a mí me hace llorar. Vino a mí. O sea que yo tengo este libro. Y este libro dice: los hombres que están aquí, yo les di la palabra a ellos. No fue la palabra de ellos. Esto es digno de creerlo, aceptarlo, vivirlo. Porque esto es Dios hablando. Vino a mí. ¿Por qué no levanta su mano? Diga: yo creo, yo creo. Yo creo tu palabra. Jeremías 2:1. Ahora Jeremías 2:1, ¿cómo dice? Otra vez, vino a mí. Yo no sé ustedes.
Ya no es el canto, ya no es el monte, ya no son las crónicas, sino que está, y de repente te impactó y te vino aquello. Te ha venido la revelación. ¿Qué les ha venido de Dios a ustedes? ¿Qué les ha venido? ¿Qué les ha venido? No todas las circunstancias son las mismas. Quizás estaba comiendo, estaba durmiendo, quizás andaba en el campo, quizás estaba ya en una circunstancia y de repente le vino. ¿Cuántas veces aparece? Escribe, escribe, escribe y escribe. ¿Cuántas veces le precisó aquí en la mente eso que tenía que escribir? ¿Cómo se formó la escritura? Vino a mí. En el caso de Lucas, perdónenme los internet, pero me emociona. En el caso de Lucas, ¿cómo dice Lucas 1? ¿Cómo se escribieron esos evangelios? Lucas 1, pasamos al Nuevo Testamento. Dice Lucas, así es el evangelio según San Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Note la palabra, es que Lucas es culto, Lucas era doctor. ¿Qué dice? Verso 2, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos, o sea, testigos oculares. Yo demando eso, testigos oculares. Y fueron ministros de la palabra. ¿Qué dice el siguiente verso? Para mí es muy poderoso. ¿Qué dice? Me ha parecido que también a mí, después de haber ¿qué? Investigado. En el caso de Lucas no es vino a mí. En el caso de Lucas no es estoy en el monte. En el caso de Lucas no es el arpa, sino que es la intelectualidad en función, Josué, la intelectualidad en función. Puso su intelecto, puso su habilidad, puso su pericia y empezó a recobrar datos. No quiero escribir que me dijeron que a lo mejor que tal vez no, yo quiero evidencia. Entonces, este es un evangelio de evidencias. Investigué con diligencia todas las cosas desde su origen. Y por eso Teófilo, este era un personaje de rango, excelentísimo Teófilo. Te escribo, ¿para qué más? Para que conozcas bien qué, verso siguiente, verso 4. Para que conozcas qué, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es bonito saber bien. Entré aquí de 18 años diciendo no. Ya tengo 65, 66. Toda mi vida aquí. Estos días le decía yo a Dios, me viste afanado en esos carros con piña, con jugos, con tomates para hacerte esto. Y para comprar terrenos. Y para construir templos en otros lugares. Me di a esto. Y que no hubiera nada. A mí esto me gusta. Conozco bien la verdad. Esta Biblia es verdad. Esto que estamos haciendo es verdad. Esto que estamos haciendo vale la pena. Esto que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No deje de hacerlo. Sígalo haciendo. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? Perdónenme, Hechos capítulo 1. En Hechos 1. Qué bonito. ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo se descubre y se conecta y se relaciona la escritura? En el primer tratado. Eso quiere decir que este escritor tiene otro tratado y al mencionar el nombre rápidamente sabemos que se refiere al evangelio según San Lucas. Así, en el primer tratado, o Teófilo, ya no aparece excelentísimo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué más? Hasta el día en que fue recibido arriba. Note esta declaración. Es que Lucas no fue un testigo ocular. Fíjate, Josué,
Lucas no fue un testigo ocular, pero aceptó y creyó porque habló de viva voz con los testigos oculares que vieron, oyeron y tocaron. Dice, después de haber dado mandamientos, y aquí está lo que les digo, mandamientos por el Espíritu Santo. De manera que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan son mandamientos por la palabra directamente de Cristo que inspiró y se escribieron mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había. Deténgase allí. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen mandamientos que los dio el Espíritu Santo. ¿Y cómo? A través de los apóstoles y hombres que él seleccionó y atrajo hacia él. Así se editaron los evangelios Marcos, Lucas y Juan. Y siguiente verso dice, a quienes también, después de haber padecido, para que no fuera lo que luego se dice fue una hipnosis. Fueron muchos días, 40 días. Se presentó vivo con muchas pruebas y aparece la palabra indubitable, lo que no deja lugar a la duda. ¿Okay? Apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces hay un reino, hay un rey, hay otra vida, hay otro lugar. Esto va de paso solamente. Esta es la prueba y este es el servicio de los cristianos. Así se escribieron entonces. Ya les he hablado un poquito de Moisés, les he hablado un poquito de David, les he hablado un poquito de los profetas, de Jeremías, les he hablado de Ezequiel. Ahora les hablé de San Lucas. Pero vamos ahora entonces a otro punto más. En el caso del Apocalipsis fue escrito desde una isla llamada Patmos. Agarraron a Juan, el último apóstol, ve y púdrete allá en Patmos, una isla desértica, rocosa. ¿Cuáles son las circunstancias en que tenemos la revelación de la grandeza de uno de los mejores libros como el Apocalipsis? Ahí está todo en Apocalipsis. Ahí está el drama del final de la historia humana. Ahí está el drama del final del diablo. Ahí está el drama del final de la iglesia. Ahí está el drama de lo que es la eternidad de Dios cuando un día estemos juntos con Dios. Pero ¿dónde y cómo se llevó a cabo? Al hombre lo mandaron a morir a la isla llamada Patmos, solito. Allá está el hombre solito. El que de muchacho se entregó a Cristo está metido solo allá. Y de repente dice, ¿qué de repente? Vamos a la Biblia, capítulo 1 de Apocalipsis. Así dice la Biblia, así se escribió. Yo, Juan, note este tenor. Yo, Juan, note lo bonito. Yo, primera persona, Juan, vuestro hermano, nada de grandeza, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Existe esa isla por causa de ¿qué? De la palabra. No tenía por qué estar ahí. A veces hay cosas que nos pasan que no deberían de pasarnos. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel? ¿Cuánta gente se le calumnió de algo que nunca fueron tal cosa? Estaba allí por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué sigue? ¿Qué me gusta que dice, yo estaba. Entonces, el Apocalipsis se da en una circunstancia de un reclutamiento para muerte. El Apocalipsis se da en un hombre que desde joven se entregó a Cristo, en una hambre, en una isla inhóspita, al frío, a la serpiente, a los animales de carroña. Allí estaba. Y ahí se da el Apocalipsis, un hombre que en medio de eso estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ¡pum! De momento viene la revelación. ¿Cómo es el Apocalipsis? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que esta voz que decía, ¿qué cosa? Yo soy, hermanos, qué bonito. ¿Cuántos dicen gloria a Cristo? Yo soy el alfa y la omega. Este no es tu final. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Así se dio el Apocalipsis. Así. Por eso a mí me gusta lo de las circunstancias. Yo no sé qué les esté pasando, tu dolencia, tu enfermedad, tu problema, el problema con tu esposo, el problema con tus hijos, el problema con tus enemigos. Hay una circunstancia que están viviendo. Pero ¿qué irá a hacer Dios con esa circunstancia? En casa les ruego que estudien más, porque así se dio el Apocalipsis.
bajo una revelación de escribe lo que ves y lo que oyes y lo que se te está revelando. Pero ¿qué dice? Verso 12, ¿qué dice el siguiente 12? Oigan, tantito. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué más? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí ya es la gloria, la glorificación de Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Yo saben qué digo, hermanos. Vale la pena darle la vida a Cristo desde juventud. ¿Por qué Dios escogió a Juan? Lo quiso premiar por haberle dado su vida desde juventud. Dice, como llama de fuego. El siguiente verso dice luego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgantes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. En casa estudien los demás porque está bonito cómo se llevó a cabo la revelación del libro de Apocalipsis. Vamos ahora al último punto de este. ¿Cómo se escribieron las cartas paulinas? Yo quiero que piensen en otras circunstancias. No se escribió la Biblia toda. Ya dije que Apocalipsis se escribió bajo un momento de muerte donde llevaron a Juan a la isla Patmos solito. Pero donde lo mandaron a morir, llegó la vida, llegó la revelación y salió el precioso libro del Apocalipsis. Ahora Pablo, encontramos de Pablo varios puntos que son bonitos a señalar. Encontramos de Pablo, del apóstol Pablo, las cartas paulinas, que se conocen como epístolas. A ver, las 14 epístolas que Pablo escribió se conocen como epístolas carcelarias. Cuando se dice epístolas carcelarias, quiere decir que esas epístolas se escribieron en la cárcel. Y vean los detalles de cómo se llevó a cabo eso de las cartas. Como dice la escritura en Efesios 4:1, por decir, yo pues que preso. O sea, quiero que piensen, Moisés en el monte Sinaí, Juan en la isla, David inspirado, los profetas vino a mí, pero a Pablo le tocó lo peor, está en la cárcel. Y desde la cárcel viene el Espíritu Santo y salen todos los mandamientos. A ver si me explico. Los mandamientos del Antiguo Testamento son para el pueblo judío, pero ahora nace la iglesia. Y el rey de la iglesia necesita doctrina para su iglesia. ¿Y cómo se reveló la doctrina para la iglesia? Dios escogió a Pablo, fíjate Naón, y lo metió a la cárcel. Y desde la cárcel, del sufrimiento, de la angustia, donde no tenía que estar ahí, estaba por causa de la palabra, desde ahí emanó. O sea, es otra circunstancia. Por eso les digo, me gusta el tema de la circunstancia. Porque a veces pensamos que Dios no está en nuestro dolor, que Dios no está en nuestro problema, que nuestra circunstancia nos está acabando. Así pensamos, pero Dios se vale de las circunstancias para de ahí sacar algo para la edificación de todo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado. Siguiente cita, siguiendo el sermón. Siguiente cita. Encontramos ahora, a ver si lo tienes ahí, lo puedes subir. La siguiente cita sigue siendo de Pablo. 24, 27. No, Colosenses 4:8. Colosenses 4:8, sí. La salutación de mi propia mano. De Pablo. Note bonito. Esto quiere decir que la epístola es suya. ¿Qué les dice? Acuérdense de qué. No, estoy en la cárcel. Acuérdense. Mándenme ayuda. Tengo colaboradores. Yo les ruego que acuérdense de mis prisiones. Y yo veo a un hombre desesperado, a un hombre necesitado, a un hombre consciente de que está allí, que no tiene por qué estar. La siguiente cita de cómo se escribieron las epístolas, se escribieron desde la cárcel. Hechos 24, 24 al 27. Escuche esto, ya estoy terminando. Me falta ya poquito, sí.
Buen tiempo, me queda 2 minutos bien. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Félix era un gobernante romano, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Verso 26. Esperando también con esto que Pablo le diera dinero. Increíble que desde aquel tiempo se manejaba esto, el soborno, la corrupción. Esperaba que le diera dinero para que le soltase. Y Pablo está diciendo, acuérdense de mí, no tengo. Si hubiera tenido, lo saca. No tuvo. Dice, lo cual muchas veces lo hacía venir y hablando con él. Pero como Pablo no le dio dinero, ¿qué dice? Siguiente verso. 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesora Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, ¿qué dice? Dejó preso a Pablo. Pero ese encarcelamiento sirvió para que sirvieran esas epístolas, esas 14 epístolas que ahora tenemos. Sirvió para que se escribiera la doctrina de la transición de la ley a la gracia. Si no hubiese habido aquello, entonces, hermanos, difícilmente tuviéramos una doctrina como la que tenemos. Concluyo y digo lo siguiente. Terminamos señalando estas verdades del tema, cómo se escribió en la Escritura. 1. Muchos de ellos nunca supieron que estaban haciendo historia. Muchos de ellos nunca supieron que estaban haciendo historia. B. Ellos no comprendieron que su dolor, sufrimiento, pobreza, gloria y aflicción fueran puestos como ejemplo para nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 10:11? 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado. Somos nosotros los fines de los cielos. Increíble que Dios usó sus circunstancias, cualesquiera que fueran, para hablarnos a nosotros. Y digo lo siguiente, lo digo con bastante convicción, que es mi percepción teológica del futuro. Los escritores ya pasaron y ahora nosotros estamos en nuestra historia. ¿Qué se estará escribiendo de nuestra historia? ¿Qué se estará redactando de nosotros en el cielo? ¿Y a quiénes servirá en la eternidad nuestra historia? Hagamos una bonita historia. Dios les bendiga. Póngase de pie y venimos a entregar el ayuno, y el que quiera pasar al frente, venga y dígale algo a Dios de haber oído esta palabra. No sé sus circunstancias, no sé su problema, no sé su angustia, no sé tu dolor, pero esta fue la palabra de Dios para este día. En medio de tu problema, Dios te ayuda, te bendice, te dice ánimo, siga adelante. ¿Quiere alguien venir aquí al frente? ¿Quiere venir y pasar un momento y hablar algo con Dios? Dios le bendijo, Dios le edificó, tiene un problema, vino en ayuno, venga y hacemos entrega de nuestra pequeña ofrenda. ¿Quieren venir? Déjenme orar por ustedes, los que quieran venir. Permítame orar por su angustia, por su dolor. Usamaya Kataramanso Jalaya. Aquí están ellos. Yo no sé su dolor, yo no sé su problema, yo no sé su llanto, yo no sé su cárcel. Yo no sé en qué le han calumniado, en qué le han vituperado. Yo no sé. Pero yo sí sé, Señor, que tú estás con ellos. Y que tú usas la historia de cada uno. Aquí están. Aquí están.